Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Los promotores de la soberanía nacional inician esta serie de programas enfocados a temas de interés para nuestro país, para los mexicanos, puesto que en los tiempos que vivimos necesitamos hacer reflexiones sobre lo que sucede cotidianamente y afecta a todas las familias. Muy bien, Malena, la vez pasada, justamente hablando de esto, nos referíamos a, si el nombre de nuestro programa es Promotores de la Soberanía, pues sería muy bueno que iniciáramos el día de hoy hablando un poco de la soberanía. Es importante comentar qué es la soberanía, con qué se come. Y este concepto tan importante, ¿no?, de soberanía, precisamente es la suprema autoridad de un Estado, de una nación, ante otros países, pero también ante otras fuerzas fácticas que existen en el mundo y que tratan de controlar a los países que lo permiten, que permiten la pérdida de soberanía. Sí, realmente ser soberano significa tener la posibilidad de tomar tus propias decisiones, de determinar cuál es el camino que corresponde a tu grupo, a tu gente, a tu país, a tu estado, en fin, de lo que se trate la soberanía. A tener independencia. A tener independencia. En las decisiones sobre las decisiones de otros países. Así es. Y en no depender justamente de lo que otros países decidan que debe de ser, por dónde ir. Porque justamente hablamos de independencia y comentabas hace un rato que festejando el desfile de independencia te llamaba la atención que habían participado varias naciones aparte de nuestro ejército nacional. Sí, hay una soberanía militar, ¿no? Ha habido tiempos en que algunos países dependen militarmente de otros países, donde las fuerzas de estos países controlan el orden de estas naciones. Y bueno, a mí me llama la atención en este 16 de septiembre que hay un desfile del ejército mexicano, de las fuerzas militares, la marina, la policía, y que en este desfile participen fuerzas extranjeras. Entonces sí, es una señal. Es de llamar la atención. Preocupante a mí me parece, porque hace unos meses también se anunció que el ejército mexicano estaba en prácticas con otros ejércitos, ¿no? Sí. Prácticas militares. Y bueno, nosotros tenemos un lema y los mexicanos lo recordamos y lo tenemos muy presente. El respeto al derecho ajeno es la paz. Y precisamente el mundo está tan agobiado de las guerras en otras latitudes, pero que esto no es ajeno a nuestro país. Nosotros como mexicanos tenemos que estar muy alertas de la soberanía militar de nuestro país. Nosotros no podemos estar contentos de que la DEA intervenga con la policía mexicana de manera tan abierta, y pareciera que esto debe ser normal y que nuestras fuerzas del orden sean educadas en otros países, que vayan a otros países a que les indiquen cómo debe ser la fuerza pública, la fuerza de contención, que para nosotros debe ser solamente de defensa hacia los poderes que quisieran militarmente ocuparnos, y que la policía, bueno, del orden público, pero con los parámetros y con nuestra decisión de cómo debe guardarse este orden y no con intervenciones directas. Esta es una parte de la defensa de nuestra soberanía, pero también tenemos otros aspectos en la defensa de la soberanía. Sí, hablábamos que existe la soberanía alimentaria, la soberanía financiera, la soberanía energética, la militar que comentábamos hace un momento, económica, cultural y educativa, la soberanía tecnológica, en fin, en todos estos aspectos, ¿será realmente soberano nuestro país? Cuando empieza a depender del extranjero, cuando empieza a depender de otras fuerzas
no gubernamentales, pero que existen en el ambiente mundial, pues empieza a preocuparnos esta soberanía. Cuando alguien decide cuál es la tecnología que se debe de aplicar, cuál es la cultura del consumo que se debe de seguir, cuál es el tipo de cultivos que se deben de producir en nuestro país, si debemos abastecer a nuestros habitantes o debemos exportar mejor y después importar los productos que más nos interesan, si debemos estar trayendo dinero de capitales para la banca, en donde los bancos hoy día son propiedad de extranjeros y manejan nuestras finanzas, y entonces las decisiones, ¿quién las va a tomar? ¿El Estado mexicano o bien las fuerzas financieras más importantes? Totalmente de acuerdo. Creo que hay muchos aspectos de la soberanía en los que no somos para nada soberanos, no somos independientes. Tocabas el de la banca, un porcentaje altísimo del manejo del recurso financiero bancario, pues está en manos extranjeros, en la nación. Y esto lógicamente significa pues una gran fuga de capitales, porque algunos de los bancos de nuestro país realmente están sosteniendo a sus matrices extranjeras que no han estado del todo bien en muchos otros países. La soberanía alimentaria que comentabas también hace un momento, pues hace unos cuantos años nos convencieron, a mí no, jamás, pero a algunas de nuestras personas, de nuestros paisanos, nos convencieron de que era mejor importar que producir los granos, que porque la tecnología que se utilizaba en otras naciones facilitaba el obtener mejores rendimientos y que entonces la vocación de nuestro país era distinta. Bueno, pues gracias a eso hoy importamos el 80% del arroz, creo que el 60% del maíz y del sorgo. Éramos autosuficientes en el frijol, ya no somos autosuficientes en el frijol. Es increíble, pero cada vez dependemos más del extranjero. Eso es perder soberanía. Nuestro campo está cada día más abandonado, no tenemos fertilizantes, los insumos están carísimos. La gente del campo dice, no conviene producir bajo las circunstancias en las que estamos haciéndolo. Entonces, esto es algo que se ha venido programando paulatinamente para devastar a nuestro campo y para cada vez más importar más pues los alimentos, y no nada más con los granos. Importamos una cantidad terrible de cárnicos, carne de res, carne de cerdo, carne de pollo, de aves, en fin, hemos perdido importantemente soberanía alimentaria. Soberanía tecnológica. Si tenemos una aportación tan baja para lo que es investigación, si casi no se registran marcas en nuestro país, si casi no registramos descubrimientos o creaciones nuevas en aspectos tecnológicos, cada vez dependemos más del extranjero. Y no se diga de la soberanía energética con estas leyes, con estas reformas sobre la energía, sobre el petróleo, sobre la minería que también se dio en años pasados, sí. Y hoy sobre la energía eléctrica, ¿no? Es preocupante realmente todas estas decisiones que tienden a una pérdida de la soberanía nacional. Todas estas empresas transnacionales que invierten en nuestro país defenderán a capa y espada su capital, su inversión. Y esto es preocupante porque la soberanía, si por cualquier razón invaden otros países, claro. Ahora por defender sus capitales, claro. Pues estamos así como en el hilo de perder una soberanía tan importante como es la soberanía energética. Sí, que finalmente es lo que nos ha movido a iniciar esta presentación y esta interacción con quienes nos hagan el favor de vernos, de escucharnos y de mandarnos sus comentarios. Ojalá que haya muchos de ustedes que nos hagan favor de escribirnos, de contestar y de darnos su punto de vista, porque para nosotros va a ser muy importante esta retroalimentación y quizá podamos iniciar una relación amistosa, una relación en la que podemos o no estar de acuerdo en muchos temas. Nadie sabe todo, nadie sabe tanto que no pueda enseñar y nadie es tan ignorante que
tan ignorante que no puede enseñar y nadie es tan sabiendo que no puede aprender. Entonces, por supuesto que hay muchísimas cosas que aprenderemos de quienes nos escuchan y estamos totalmente abiertos para recibir sus comentarios y sus aportaciones y a su vez, cuando tengamos oportunidad, pues redirigirlas al resto de la gente que nos hace favor de escribirnos. Escríbanos, comenten. Creo que el tema de la soberanía es amplio y creo que tenemos que discutirlo, creo que tenemos que ponerlo en la mesa todos los días y realizar acciones que precisamente tiendan a la defensa de nuestra soberanía. Muy buenas tardes, días, noches. Hasta luego.